Congreso que cada día va ya al deslegitimarse, digamos, ya le queda chico, ¿no? Pero vamos con nuestro primer invitado, el ex premier Pedro Cateriano, para entrar de lleno a la política en la Semana de las Marchas. Adelante. Gracias por estar aquí. Reflexionaba yo sobre Flores Ancachi, que es, digamos, la muestra de un Congreso ampliamente desprestigiado, que es parte de una agenda, de una marcha que comenzará esta semana a movilizarse por el país. ¿Cuál es tu pronóstico, tu augurio frente a lo que será una semana movida para el país? A ver, desde el punto de vista constitucional es legítima la marcha, es un derecho, la libertad de reunión y las movilizaciones políticas cuando un sector de la población o un grupo está en desacuerdo con aspectos de la política general del gobierno. Desde ese punto de vista creo que no hay una amenaza constitucional. Ahora, lo que debemos preguntarnos, Jaime, es ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta anarquía política? El país lleva ya años, y esto se advirtió en todos los tonos, cuando se hizo un mal uso, se malinterpretó el precepto constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Acaso estamos atravesando uno de los periodos, no exagero, más inestables políticamente de la historia republicana? Y acabamos de estar en el Bicentenario Nacional. Ya no hablamos de alta rotación de ministros de Estado, ya eso forma parte prácticamente del caos. Nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes, jamás, sucesivamente, en medio de una confrontación política que parece no tener límites. Ahora, ¿los problemas graves se van a solucionar acentuando el enfrentamiento? Creo que no. Y ya la economía del país empieza a sentir eso. Hoy día, importantes economistas ya hablan del proceso de recesión del país. Y si a eso le sumamos la incompetencia, la negligencia, la irresponsabilidad y el cinismo de este gobierno, ciertamente el camino no es, y ya no estoy hablando del futuro, sino de lo que estamos viviendo en este momento, es decir, el aumento de precios de los productos, ya la anemia se ha disparado, la ineptitud del gobierno para controlar los temas de amenazas a la salud. No sabemos cómo va a manejar el gobierno el problema del fenómeno del niño. Es decir, y mientras tanto hay gente que pide aumentos de sueldo legítimamente, pero también se ha prácticamente obstruido la actividad minera en el país, se adoptan medidas para ahuyentar la inversión nacional y extranjera, estamos politizando la acción de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Este es el bicentenario que el Perú se merece? Creo que has hecho un barrido muy nítido de los grandes temas que nos agobian en estos tiempos recios, como solemos decir en una frase de Mario Vargas Llosa hace algún tiempo. Pero veamos a los protagonistas. Dina Boluarte, la presidenta, lanza cada tanto mensajes de auxilio, ¿no?, entremezclados también con aquella frase para el olvido de quieren más muertos. La policía y algunos también uniformados
dicen que Sendero Luminoso está presente, cuando lo que recordamos más bien es de ese espectro político de la derecha y socios políticos que Sendero había sido derrotado por Fujimori. Entonces, no nos queda claro en qué parte Sendero había resucitado. Punto número 2. Punto número 3, el Congreso de la República con 9% de aprobación ha vomitado algunas leyes que son francamente deplorables, como la de la colaboración eficaz, de espaldas al país. ¿Qué camino podemos encontrar? Y voy un poco más. ¿Cuál puede ser la agenda mínima de consenso en estos días duros? Te pongo un tema. ¿Podemos ponernos de acuerdo en un solo tema? Es decir, ¿podemos ponernos de acuerdo como nación dividida, separada, magullada, de que no haya ni un solo muerto en esta semana? Yo creo que esto es fundamental, lo que mencionas. Es decir, la democracia, ¿en qué se diferencia de la dictadura? En el tema del respeto de los derechos humanos. En una democracia es inadmisible muertos por el ejercicio abusivo del poder y, sobre todo, sin que se hallen a los responsables. Entonces, creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre que lo que le beneficia al país es la violencia. Hemos vivido, hemos sufrido la demencial acción del terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA. Por eso reitero, a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que la violencia es la salida para esta crisis que nosotros estamos profundizando, porque esa es la verdad. Acá hay una ausencia de diálogo, la institucionalidad democrática cada vez está más debilitada, hay una amenaza permanente del orden democrático y constitucional de parte del Congreso, que es el gran cómplice y exacerba los ánimos de la población, parlamentarios frívolos dando la vuelta al mundo, ya parlamentarios de un nivel, hay que decirlo claramente, robándole el dinero a sus trabajadores. Entonces, ciertamente, se está trabajando una situación que tenemos que detener. El país no puede continuar con este cinismo. Es decir, la complicidad, el encubrimiento de actos delictivos en el Congreso, que es multipartidario, porque hay que recordar que el señor Acuña, cuando imputaron a uno de sus congresistas, dijo que el partido iba a aplicar la norma, pero como se trató de su hermana, tuvo una amnesia repentina. Pero no solo fue el partido del señor Acuña, los que apoyaban y decían, palabra de maestro, vamos a gobernar para el pueblo, ¿qué han hecho? Saqueo inmediato. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque hay razón para protestar. Si a eso le sumamos la crisis, un Estado ausente en un tema tan grave como el de salud. Es decir, ya desde la pandemia se han adoptado ¿qué cosas? O sea, tenemos ahora, el drama en el pasado fue que el Estado carecía de dinero. Y ahora tenemos un Estado con dinero que no ejecuta, administra adecuadamente ese dinero en favor de la gente. ¿Protesta con razón la gente? Claro que sí. ¿Es casual o no que hasta el día de hoy, desde diciembre, enero, febrero, marzo, no tengamos la lista de los procesados por los destrozos, los actos de violencia de las marchas de aquel entonces? Es decir, no tenemos ni un solo nombre del vandalismo que se cometió en el sur del país, y se levantan mensajes, en algunos casos inflamados, exagerados, de terror, cuidado con salir, y hasta ahora no tenemos ni un solo nombre, que yo sepa, que hemos revisado, de los que cometieron actos de vandalismo delincuencial en diciembre y enero. ¿Es casual? No es casual, creo que es un estilo de gobierno de ocultar la verdad. Por esa razón, este 28 de julio, que de acuerdo a la Constitución
la presidenta tiene la obligación legal de dar un mensaje a la nación, no solo hay que exhortarle a la presidenta, hay que pedirle que le hable con la verdad al pueblo. Porque le toca dar cuenta de sus actos, precisamente de estos actos que usted acaba de mencionar, y también parte de la acción gubernativa del calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo. Esta es una oportunidad en la cual, por mandato constitucional, la sociedad tiene que exigirle que le hable con la verdad al país. No puede ser, Jaime, que se le acuse a la presidenta de haber plagiado un libro o parte de un libro con pruebas que las ha visto todo el país y la señora guarde silencio o pretenda tontearnos como lo hizo cuando hizo el planteamiento de adelanto de elecciones generales. Esa forma de gobernar, ya estamos hasta acá de los presidentes mentirosos. ¿Cuántos presidentes mentirosos hemos tenido? ¿Y cómo han acabado los mentirosos? ¿Hasta cuándo la mentira, el cinismo, puede ser un arma que se use en democracia para vulnerar el orden constitucional, hay que decirlo? Entonces, esta amenaza a la estabilidad democrática del país la tenemos que detener. Uh-huh. El último fin de semana se ha podido ver a través de videos e informaciones sueltas de el accionar de la policía en algunos buses de transporte público, transporte interprovincial, pidiéndole a la gente de a pie su documento de identidad para ver si están movilizándose, para ver si están participando o por participar en las marchas de esta semana. ¿Hasta qué punto esa acción es legal, ilegal, constitucional o no? Que yo sepa, hay límites y no. La Constitución garantiza el libre tránsito dentro y fuera de la República, es decir, nadie puede detener a una persona en su movimiento. Ahora, hay algunos políticos y juristas que sostienen que hay en este momento un acoso. Yo diría más un acoso político que jurídico, es mi opinión. Ahora, la policía tiene que tomar medidas de inteligencia, formular una estrategia, naturalmente algo para que no se repita la masacre del sur, evidentemente. ¿Lo que están haciendo va por ahí? No sé si va por ahí porque yo no estoy en detalle informado, pero creo que por lo menos en esta ocasión están absolutamente advertidos. Y no es que el presidente del Consejo de Ministros exhorte a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ni que la presidenta mantenga silencio. No, la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ella da las órdenes. Y el responsable político de esas órdenes es el presidente del Consejo de Ministros. En eso hay que ser absolutamente claros. Si estos señores piensan manejar con la misma negligencia esta marcha, van a estar en aprietos, en serios aprietos. ¿Hasta qué punto es exagerado o hasta qué punto es maniqueo mencionar tantas veces como se ha podido escuchar, sobre todo en los últimos días, a Sendero Luminoso como actor, en algunos casos ya parece hasta protagónico, de las marchas de esta semana? No, actor protagónico no. Lo más probable es, por información de la policía, porque yo tampoco he tenido acceso, ni, dicho sea de paso, ha habido preocupación del Congreso en las comisiones de inteligencia y defensa para citar a los ministros y que den cuenta de esto, ¿no? Si hay eso es porque evidentemente durante el calamitoso gobierno de Castillo se ha reorganizado el terrorismo. No habría otra explicación, ¿no? Si es así de grave la situación, creo que hay que tomar medidas. Ahora, ¿se debe tomar con pinzas lo que dice la policía? Yo no sé, no me quiero precipitar, pero lo que sí es importante es que se hable con la verdad. Pueden estar
en las movilizaciones personas que ya cumplieron la pena, puede ser. ¿Son terroristas? No son terroristas, pero sí tienen un pasado, ¿no es cierto?, de acción violenta que merece tomar precauciones. A ver, ¿qué es lo que uno puede deducir de esto? ¿Temor político? ¿Ineptitud? ¿Falta de información? ¿Confusión? Y ante estos hechos, una casi indiferencia total del Parlamento frente a la situación política que acontece en el país, ¿no? La conferencia episcopal se pronuncia esta misma noche, hace minutos nada más. Tenemos el comunicado, ahí está. No a la violencia destructiva, ni un muerto más. Mira, justo en la misma línea de... Creo que estamos llegando a un consenso en un país, como te decía en la pregunta aquella, ¿no? En un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en nada, casi nada. Hay un tema, por Dios, aprovechando la influencia de la conferencia episcopal y citando a Dios, un solo tema, por Dios, uno en el cual este país fragmentado y dividido podría ponerse de acuerdo, ni un solo muerto, por favor, dice aquí, ante la anunciada tercera toma de Lima, la presidencia de la conferencia episcopal cree oportuno dirigirse al pueblo peruano para manifestarle: uno, el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, artículo 28. En un Estado de Derecho la protesta es un pilar democrático de quienes no están de acuerdo con una determinada gestión política o administrativa. Es justamente lo que decía Pedro Cateriano. Dos, por otro lado, la violencia o el vandalismo, vengan de donde vengan, deslegitiman el derecho a la protesta. Coincidimos con el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el caso peruano, abril 2023. Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Por ello, la vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar los derechos ciudadanos. Ningún peruano o peruana tiene la potestad de levantar la mano contra otro u otra. El respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, de ciudadanos y agentes del orden, y todos debemos ser rigurosos en su estricto cumplimiento. Asimismo, debemos respetar y velar la vida, el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la salud. Igualmente, el respeto a los bienes públicos hace una invocación, propiedad privada, es una exigencia, no una alternativa. En este sentido se debe evitar el cierre de vías públicas, facilitar el traslado de emergencias de salud y el acceso al socorro de bomberos. El gobierno peruano en todas sus instancias tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajenos a sus urgentes necesidades y justos reclamos, porque no hay democracia sin presencia y participación de la población, pero esta tiene que estar organizada y con presencia activa. Debe tener dirigentes con nombre y rostro propios. Solo así las autoridades con la ciudadanía podrán estar legitimadas para el logro y progreso del Perú. Hacemos un llamado a no perder la esperanza. El Perú es nuestro y nosotros somos los únicos responsables de sacarlo de la crisis política, social, económica y moral. Asimismo, estamos llamados a respetar y proteger la gran riqueza cultural de nuestro pueblo, dice la conferencia episcopal. Hacemos un llamado al diálogo, a la gran familia peruana, un diálogo entre todas las sangres, no a la indiferencia egoísta ni a la violencia destructiva. Es momento de unirnos para buscar el bien común de todos los peruanos. Seamos constructores de paz, progreso y esperanza, afirman Monseñor Cabrejos, el cardenal Barreto y el obispo de Lurín, Monseñor Carlos García. ¿Qué le parece, Pedro, este comunicado? Bueno, es un comunicado oportuno y en términos generales creo que abarca todo, ¿no? Y coincide más o menos lo que hemos estado comentando, ¿no? A tono con lo que hemos estado señalando. Ahora, ¿qué puede conseguir esta movilización? Algo puede conseguir, más allá de la expresión, que es algo que es constitucional, es legal, se ha denunciado, hay noticias aisladas, ¿no?, que, por ejemplo, le quitan la banderola a un grupo de personas en Megaplaza, en Lima Norte, se la arranchan de pronto. Eso está mal, porque la gente tiene derecho a manifestarse. Entonces, podría estar configurándose un escenario de restringir, conculcar el derecho a la protesta. ¿Sientes eso? No lo siento. Aún se percibe en algunos casos temor, ineptitud en el manejo de la estrategia, pero claramente lo acaba de señalar la propia conferencia episcopal. Estamos ante un derecho constitucional que se tiene que respetar, le guste o no al gobierno, me guste o no, yo no voy a ir a marchar,
Pero me guste o no, es un derecho que tiene ese sector. Y en democracia es así. Claro. Eso quizás sea oportuno poder ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué es lo legal legítimo en esta movilización? La protesta es un derecho. Por tanto, la protesta corre. Es legal, es legítima. La libertad de reunión. La libertad de reunión también. El libre tránsito. El libre tránsito también. La libertad de expresión, el opinión, expresarse, ¿no? Y el derecho a hacer política. Y el derecho a hacer política. Entonces, un gobierno no puede negar eso en democracia. Pero ¿cuándo comienza la ilegalidad? ¿Cuándo tiran piedras a...? ver, nuestro derecho acaba la fiscalía. Cuando comienza el derecho ajeno. Claro. Cuando un ciudadano se excede en el ejercicio de sus derechos y afecta a terceros, ya no está ejerciendo lícitamente su facultad. Tomar el aeropuerto de Juliaca. Bueno, o como lo destaca también el comunicado de la Conferencia Episcopal, hacer uso de la violencia. La violencia nunca se justifica en democracia. Nunca. No hay posibilidad de justificar la violencia, que tiene sus grados de responsabilidades penales. Entonces, lo que hay que exhortar, hay que invocar a una marcha pacífica. Eso es fundamental. Si no hay conciencia cabal de que las marchas tienen que ser pacíficas, bueno, vamos a tener problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Bueno, si ocurren excesos, uso de violencia, la propia Conferencia Episcopal acaba de decir, por ejemplo, que en caso de enfermos o heridos, bloquear e impedir el auxilio. Ocurrió eso. Ocurrió en el sur. Bueno, por esa razón digo, hay que ser también desde el punto de vista de la apreciación política objetivo, ¿no? ¿Considera usted que si esta marcha ocurre, pasa, la gente protesta, se expresa, todo transcurre y finalmente, ¿qué es lo que invocamos? ¿Qué es lo que queremos? Los demócratas de bien, no ocurre ni un solo muerto. Pasa la marcha, viene Fiestas Patrias, el gobierno de Dina Boluarte, ¿pasa la ola? ¿Llega al 2026? No lo sé, es bien difícil especular, ¿no? Pero en este grupo de los que convocan la marcha hay un sector radical que califica a la presidenta Boluarte de dictadora, que permanentemente desconoce su acceso constitucional al poder, que pide asamblea constituyente violando el orden constitucional. Es decir, hay un sector ahí importante que lo que quiere es el caos. ¿Cómo se canaliza eso? Dependerá también de la responsabilidad del país en general. Por eso, al comienzo Jaime decía que nosotros no podemos continuar con esta confrontación permanente. ¿Qué es la democracia? Es el equilibrio entre los poderes del Estado, ese es el principio básico. No es la confrontación permanente, no es el pleito permanente. Tenemos en algún momento que encontrar un espacio de diálogo para tratar de ir revirtiendo esta dramática situación. Ese espacio natural vendría a ser el acuerdo nacional. Podría ser uno de los espacios. ¿Hay otro? Bueno, el Parlamento ha renunciado a ser el foro de todos los peruanos para dedicarse solamente a sus intereses económicos, políticos y partidarios. Y eso realmente es vergonzoso y condenable, ¿no? Lo más triste es que renuncia a esa obligación que además está estipulada en la Constitución y le da elementos a la marcha, le da elementos a quienes quieren cerrarlo. Claro, exactamente. Es paradójico. Es exactamente. Y eso se ve reflejado inmediatamente en las encuestas, ¿no? La que se ha publicado o la que se ha divulgado el día de hoy, pues, está en una situación realmente de repudio
nacional, el Congreso, ¿no? Y eso no es bueno tampoco para la democracia, ¿no? ¿Hay futuro? Siempre hay futuro, lo último que hay que perder es el optimismo. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Le agradecemos, Pedro. Gracias. Hasta la próxima. Sigue con nosotros Jorge Nieto Montesinos, ha sido ministro de Defensa y le damos